vehículo terrestre también con un sistema de conducción autónoma o asistida, ¿no? Y finalmente, algo un poco más modesto, pero no menos interesante, las bicicletas con sistemas de conducción autónoma también, que está desarrollando Google. Está al máximo. Pues ya está, no pasa nada. Bueno, pues como veis, todo esto son desarrollos tecnológicos para la posibilidad de que los seres humanos, pero no solo los seres humanos, también mercancías, sean transportados sin necesidad de que se pilote por parte de un humano el vehículo correspondiente. Como os decía desde el principio, lo primero sobre lo que hay una necesidad de acuerdo es cuál es la terminología que utilizamos. Se trata de vehículos autónomos, como es el título propuesto para esta jornada. Se trata de vehículos dotados de sistemas de conducción autónoma. Buenas tardes. Todavía esto no está claro y sobre esto se sigue debatiendo. Quizás sea una de las cosas que podamos aclarar hoy. Evidentemente, como la tecnología va mucho por delante, muy por delante de lo que es la regulación, de lo que es la capacidad del legislador de anticiparse a las necesidades de cambios normativos para adaptar las leyes correspondientes a esta nueva realidad, hace falta un ejercicio de análisis poniéndose a futuro, pero lo cierto es que hay iniciativas muy interesantes en donde ya se está legislando sobre el presente, aunque en el presente básicamente estemos únicamente en pruebas, ¿no? Como es una ley que se aprobó recientemente por el Parlamento británico en 2017 y que ha entrado en vigor en 2018, donde, entre otros aspectos, se aborda cómo va a ser el régimen de responsabilidad civil por daños en materia de pruebas con vehículos dotados con sistemas de conducción autónoma. Hay todo un debate sobre esa responsabilidad. Vamos a aplicar la estructura de responsabilidad tradicional. ¿Cómo se va a aplicar la posibilidad de que los fabricantes hayan fabricado productos que resulten defectuosos y que, por lo tanto, veamos a compañías de seguro repercutiendo a los fabricantes las indemnizaciones por daños y perjuicios que haya de abonarse? Se puede considerar, o está en vigor, o debemos considerar cerrado el debate que fue tan importante en la primera década de los años 2000 sobre si el software se puede considerar producto a efectos de la normativa sobre productos defectuosos. Otros problemas que va a haber que abordar son la protección de los datos de carácter personal y posibles repercusiones penales del hackeo de vehículos y de los datos de los vehículos. Todo esto exige, por tanto, un análisis por los juristas, por el legislador, por supuesto, por el Poder Judicial, pero, por supuesto, también por nosotros, los profesionales del derecho, que nos vamos a tener que ocupar de defender a empresas, a particulares y a instituciones cuando surjan los primeros conflictos. Así que, con esta introducción que simplemente plantea un intento de contextualizar lo que nos ha traído hoy aquí, quisiera dar la palabra ya
el turno de palabra al primero de nuestros ponentes, Arturo Pérez de Lucía Gonza. Muy bien. Bueno, yo voy un poco más allá, es González. Pero está bien, está bien. Supongo que en internet aparece Gonza. Exacto. Y entonces esto es lo que, Pues tiene, pero no hay ningún problema. Nada, pues oye, pues muchísimas gracias por la invitación y gracias a ustedes por atender. No te preocupes. Dios tenía que ser este. Ok, pues gracias por escucharnos. Bueno, nosotros venimos invitados para comentar un poco estos aspectos legales de los vehículos autónomos, pero más que nada para hablar un poco de qué supone esto de la conducción autónoma y cómo lo estamos enfocando, porque al final de cuentas, es más, nosotros nos tendríamos que sentar ahí y escuchar a ver qué decís vosotros en torno a todos los retos que hay desde un punto de vista legal en estas nuevas tecnologías, ¿no? Simplemente haceros un apunte de qué es AEDIVE. AEDIVE es una asociación que engloba toda la cadena de valor industrial, tecnológica y de servicios de la movilidad eléctrica, fabricantes de vehículos, de infraestructura, empresas eléctricas, toda la cadena de valor hasta llegar al usuario final profesional, que serían las flotas, y el usuario final particular. Y bueno, pues también dentro de nuestra actividad, una de las partes son grupos de trabajo. Para eso hemos absorbido una asociación que es la AEVAC, es la Asociación de Vehículos Conectados y Autónomos, con la que estamos trabajando en grupos de trabajo para incidir en este tema de la movilidad autónoma, ¿no? Bueno, como veis, ahí están pues, un elenco de la que es la parte de la cadena de valor de la movilidad eléctrica. Luego, además, representamos a la Asociación Europea del Vehículo Eléctrico, plataformas lobistas en Bruselas, en la que estamos como Platform for Electromobility, grupos de interés en tema de infraestructura, en fin, más información en aedive.es. Bueno, al margen, en este grupo de trabajo también contamos con la DGT, con Pere, que además nos bautizó este grupo de trabajo, y la verdad es que con la Dirección General de Tráfico trabajamos muy intensamente. Yo creo que la Dirección General de Tráfico ahora nos podrán contar cosas, pero es de las más avanzadas de lo que hay en tema de regulación en este sentido y de las más innovadoras. Bueno, este es el camino hacia el que vamos, ¿no? Probablemente yo suelo hablar mucho de vehículo eléctrico. No he venido ahora a hablar de vehículo eléctrico, pero bueno, nuestro enfoque es el futuro de la movilidad sin duda es el vehículo eléctrico compartido, conectado y autónomo, y además con la consecuencia de que todos los sectores asociados a la movilidad rodada pues van a tener que evolucionar en la misma medida. Nosotros cuando decimos esto, claro, la gente dice conectado y autónomo, dice esto está a años luz, ¿no? Pero lo cierto es que al margen de los pilotos que ha comentado, incluso hay pilotos de moto, acaba recientemente BMW de lanzar un piloto de autónomo con moto, que es, bueno, pues verlo en dos ruedas, la verdad es que llama la atención tanto como lo hemos visto en bicicleta, en una moto encima que es un aparato más grande, etcétera, pues es más llamativo incluso. Pero bueno, conducción autónoma tenemos sobre todo en el sector del transporte público. Este es un ejemplo, hay ya más de 2.100, esto ya está desactualizado, ahora unos 3.000 viajeros que ya han usado el ERICA en Cataluña. Este es un vehículo que empezará a funcionar de forma oficial en 2020 en Cataluña y que bueno, pues es conducción autónoma de un socio nuestro, es Navia, que fabrica este tipo de vehículos eléctricos y autónomos, y además están operativos en otros países de Europa, con lo cual es una realidad. Nosotros también estamos trabajando con proyectos, por ejemplo, con fabricantes como carroceros como Alsa, pues bueno, con proyectos en entornos controlados para poder hacer una conducción en a lo mejor lo que serían pues campus universitarios, pues con una característica, ¿no? No hay conductor, pero hay un señor que lleva un joystick por seguridad, pero no lo está conduciendo el vehículo, ¿no? Ahora comentaremos un poco los grados de autonomía que tiene la conducción autónoma. Este es otro proyecto que también es bastante conocido, es el proyecto CityMóvil, que ya terminó. Estuvo circulando pues, 3 vehículos de estas características en el País Vasco, en el Parque Científico y Tecnológico de Guipúzcoa, y fue el primer servicio público de autobús autónomo en España, ¿no? Y tenemos proyectos como el que está llevando a cabo la DGT, pues el proyecto Autonomous Ready en Spain, para generar la cartografía, para poder enseñar al coche sin conductor a circular solo, ¿no? Porque es uno de los grandes retos vinculados. Con lo cual,
pues bueno, y otros proyectos que se están desarrollando, en los que estamos también envueltos, pues dan a entender que esto tiene una proyección un poco más allá de lo que a veces pensamos, y está ahí, ¿no? Es real. Claro, existen múltiples dudas sobre la tecnología de conducción autónoma, ¿no? Este es un vehículo que ha desarrollado Jaguar Land Rover y que, claro, lo que trata de establecer es el criterio, es decir, cuando hay un vehículo autónomo y coinciden el vehículo y el peatón, pues hay que tener cosas, ¿no? Es fundamental la confianza que se generará en los humanos en su fase inicial, ¿no? En esta relación entre vehículo y ciudadano. El 63% de las personas, hay estudios que señalan que no confiaría plenamente en las capacidades del coche autónomo en una situación en la que se implique el peatón. Me da la sensación de que tenía que haber sido la otra, es la presentación más adecuada al formato de vuestra pantalla. No sé si vale la pena, si se me abre ahora, no sé si está todo lo que comentaba un poco, bueno, como veáis, es por no tampoco retrasar el tema, pues vamos a... es la necesidad de la comunicación entre los actores, ¿no? El vehículo y el peatón, al menos en la fase inicial de desarrollo de la tecnología de conducción autónoma, porque ese es uno de los factores más fundamentales, ¿no? En este piloto, como veis, pues el vehículo tiene ojos, es que es real, no es que sea un dibujito que hayan hecho, sino que verdaderamente da la sensación de que el vehículo está pendiente del usuario. Es una cuestión psicológica, pero que tiene mucho que ver con esa relación que tiene que haber de confianza entre esa tecnología y el ciudadano, ¿no? Y es una de las cosas que se están trabajando para un entorno urbano, ¿no? donde cohabitan pues, vehículos y ciudadanos. Actualmente tenemos el nivel 3 en España, donde el conductor todavía tiene el control del vehículo. Un poco un repaso a los niveles de autonomía en los vehículos. Tenemos el nivel 0, en el que el coche no tiene pues, ningún punto de automatización, como mucho pues, sistemas que emiten alguna advertencia. El nivel 1 incluye sistemas como el control de velocidad de crucero adaptativo, tecnologías como mantener el coche en el carril. Muchos de vosotros ya conduciréis vehículos de estas características, desde luego los eléctricos ya lo incorporan habitualmente. En el nivel 2 el coche pues comienza a denominarse semiautónomo, ¿no? Entonces el conductor sigue teniendo que estar alerta, sigue siendo protagonista en la circulación, en el control del vehículo, y bueno, pues este nivel es obligatorio que el sistema se desactive cuando el conductor toma el control, ¿no? Bueno, esto lo habréis visto, por ejemplo, ejemplos en los vehículos de Tesla, donde sucede este tipo de cosas. En el nivel 3, los coches pueden circular de manera autónoma en entornos controlados como una autopista, ¿no? Que es un poco lo que estamos ahora mismo en España. Y luego tenemos otros dos niveles, que es en el que los coches autónomos pueden circular sin necesidad de supervisión del conductor, en áreas acotadas, eso sí. Y este es un nivel en el que se prevé que se podría llegar alrededor de 2025. Y el nivel 5 ya, que es el top, ¿no? La conducción autónoma completa, ¿no? Donde la tecnología permitiría al coche pues, poder reaccionar ante cualquier imprevisto, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque en estos grados cuando uno ve imágenes, ¿no? De un coche que se va conduciendo y la persona no tiene las manos en el volante, te da una sensación. Yo cuando empezaron a salir los anuncios del coche que se aparcaba solo, yo la verdad es que no sé si confiaría un coche que me aparcara solo, porque digo, este le va a dar por delante, por detrás y al final voy a tener que llevarlo al taller y cuesta, ¿no? Pero lo cierto es que se van produciendo, ¿no? Uno de los grandes temas, ¿no? de debate cuando surge este tema de la conducción autónoma a nivel 5, ¿no? Y que os atañe, es, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un vehículo con nivel de autonomía 5, imagínate en una autopista, delante tienes un camión, a la izquierda tienes una moto y a la derecha tienes un utilitario, ¿no? Y de repente se produce algún percance que hace que el vehículo de adelante pues, tenga que frenar abruptamente hasta el nivel en el que el vehículo, es decir, el 0-0 no existe. Probablemente habrá vehículos autónomos y probablemente seguiremos teniendo algún accidente, pero evidentemente serán mucho menores. Pero claro, en ese momento, ¿qué decisión debe tomar el coche, ¿no? ¿Y quién ha decidido que el coche, pues a lo mejor decida irse a por el vehículo menos fuerte para poder tener un accidente menos potente, o intentar salvar al que es más débil y entonces pegarse un golpe contra el camión o tirar hacia el coche que tienes a la derecha, ¿no? Pues un poco para salvar pues lo que digo, ¿no? Ni pegarte con el camión y morirte, ni matar al motorista.
Y ante eso, pues, ¿quién es el responsable, ¿no?, civil que tiene la última palabra en esas decisiones, ¿no? Eso, pues, son cosas que surgen en torno a este tipo de cosas, pues, que, bueno, pues, que ponen un poco en alerta el ver cómo se va a regular desde un punto de vista normativo, al margen de lo que ya se ha comentado, alusivo a todo el hackeo de los sistemas, que también es otra cosa importante, ¿no? En 2025 tendremos coches autónomos conducidos en condiciones bastante controladas, en ambientes estructurados, como una carretera, ¿no? Y entonces habrá que esperar algo más para ver eso en ambientes urbanos, desde nuestro punto de vista. Hay 4 retos a superar desde nuestro punto de vista, que serían la capacidad de registrar y procesar la información en tiempo real. El vehículo tendrá que ser capaz de transmitir esa información, además en décimas de segundo, ¿no? y recibir el contenido por parte de otros coches autónomos que estén a su alrededor, por parte de elementos de la vía, semáforos, guardarraíles, etcétera. Y para eso es necesaria una tecnología, la tecnología 5G, que es en la que se está un poco basando todo este desarrollo. El marco regulatorio, que es lo que nos llama hoy a hablar de este tema, donde las leyes generales y normativa pues deberían ser homogéneas y compatibles entre Estados y diferentes países, porque puede suceder que sería ridículo que de repente Francia tuviera una normativa diferente, o Portugal a la que tiene España, y cuando un vehículo cruza de Portugal a España o de Francia a España y viceversa, pues ante la eventualidad de que pudiera pasar algo, pues claro, si los sistemas y las leyes son diferentes, etcétera, pues cómo se asume esto, ¿no? Entonces, es una simple formalidad legal, ¿no?, pero que puede hacer que el modelo de negocio pues se vea afectado, ¿no? Hace falta una homogeneización y compatibilidad entre Estados, pues precisamente porque la movilidad no tiene fronteras, ¿no? Y luego tenemos la responsabilidad del seguro, ¿no? Aquí se ha comentado un poco, pero un poco lo que decía antes, ¿no? Además, hay una falta de información estadística, entonces que obligará a ser extremadamente prudentes a la hora de explicar las reducciones en los seguros convencionales, ¿no? Y, por otro lado, pues, ¿quiénes van a ser los responsables, ¿no? Los fabricantes de ese vehículo, el usuario, el responsable del software. Vete tú a saber cómo se elaboran. Ese es un gran reto por definir, porque verdaderamente pueden suceder muchísimos supuestos donde pues, bueno, pues, es importante saber quién puede o quién debe ser el que es el responsable en última instancia ante un eventual accidente, ¿no? Y luego la sustitución de empleos por tecnologías, porque evidentemente todo el desarrollo que está habiendo de Industria 4.0 pues está llevando a una transformación industrial, tecnológica y de servicios, pues que está llevando a un potencial proyecto de generación de empleo. Hoy he venido del Ministerio para hablar de un tema que estamos hablando en el ámbito de las baterías, pues dentro de la alianza de las baterías, pues desarrollar proyectos vinculados donde hay en Europa en juego 400 y pico billones de euros de potencial modelo de negocio asociado a la generación de 4 a 5 millones de empleos. Lo que pasa es que esto va a suponer pues, una transformación en la formación, en la forma de entender las nuevas tecnologías, en toda la inversión en I+D y, sobre todo, insisto, en formación, donde pues, bueno, esas oportunidades de empleo se generarán a un nivel medio alto, es decir, de gente cualificada, y donde pues, bueno, habrá una transformación, ¿no?, de lo que hoy es mano de obra mecánica. Cada vez en la automoción esto es mucho menos, cada vez todo está más automatizado, y además eso unido a los nuevos servicios de movilidad pues está reduciendo las necesidades de personal, pero además todos estos desarrollos tecnológicos pues van a hacer que haya un cambio importante de transformación social vinculada al empleo, ¿no? Por mi parte, quería dejar estos puntos pues para el debate y, bueno, pues básicamente decir que la movilidad, la conducción autónoma y conectada, ¿no?, es la primera parte, ¿no? La conectada ya se está produciendo, es fundamental, es diferente. La conducción conectada es que el vehículo se pueda conectar a varios sistemas de información, ¿no?, donde se pueda aparcar, donde hay atascos, etcétera, para ser más eficiente. Y luego la conducción autónoma es la que te permite pues, cada vez más desprenderte incluso del volante, ¿no?, como instrumento asociado al vehículo. Ya hace 2 años en el Salón del Automóvil de Ginebra ya veíamos ejemplos de vehículos que no tenían ya básicamente digamos, volante, ¿no? Entonces,
Pues bueno, esto es algo que va más rápido de lo que nosotros creemos y evidentemente hay unos retos a nivel legislativo que tendremos que tratar de solventar porque esto ya, como habéis visto, pues está aquí. Por mi parte, pues ya lo dejo abierto al debate y nada, pues muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Juan José. Para el posterior debate, yo recojo algunos puntos que me parecen interesantes. Primero, los temas de responsabilidad, en donde enlazo con el nivel 5 de autonomía y los contratos de seguro. Quiero deciros algo que se me ha olvidado antes comentar, y es que teníamos también un invitado de UNESPA para haber conocido el punto de vista de las compañías aseguradoras, pero que finalmente, desgraciadamente, ha excusado su presencia y no ha podido estar con nosotros para compartir su punto de vista. Las posibles, ¿no? Este tema que se plantea tanto en las noticias, en los medios de comunicación social, la capacidad que se va a transmitir a los algoritmos para tomar decisiones que puedan implicar riesgo para la integridad o la vida humanas, ¿no? El famoso dilema de si mato a mi pasajero, yo algoritmo, yo vehículo con un sistema de conducción autónoma, o a los peatones, sobre lo que a lo mejor hay más mito que debate real. Las homologaciones normativas. Yo creo que este es un aspecto muy importante, pero también los cambios normativos, ¿no? Va a haber cambios drásticos en los sistemas, en las normativas de seguridad vial, que es exactamente cuál va a ser el aprendizaje que los que viajen en estos vehículos van a tener que hacer, o va a haber una total ausencia de responsabilidad. Van a poder viajar menores, acompañados, no acompañados, personas con capacidades reducidas, cómo va a ser la normativa, los límites de velocidad. Algo que ya se ha hablado en otros contextos, la sustitución de empleos por tecnología. Bueno, esto no es precisamente exclusivo de este problema que abordamos hoy, pero bueno, pensemos también en las grandes empresas de transporte por carretera, ¿no? Las grandes multinacionales, se me ocurre ahora mismo una, XPO y sus flotas de camiones y los conductores, los choferes de esos camiones, ¿no? Veremos en breve camiones que circularán autónomamente y sin ningún humano dentro, transportando mercancías. Esto me parece importante. Pero también hay algo que me suscita lo que ha dicho Juan José, y son los sistemas de propiedad de los vehículos. ¿Vamos hacia sistemas de multipropiedad o hacia sistemas de vehículos de titularidad pública, privada, semipública? ¿Vamos a tener vehículos de nuestra propiedad o no en el futuro? Pues esto es o cómo van a ser los nuevos sistemas de ser propietario de un vehículo. Esto es algo que también me parece interesante, pero lo dejo evidentemente para después. Así que ahora contamos con la intervención de Arturo Pérez de Juan José Arriola, perdóname, Ballesteros, que es el jefe de área de vigilancia de la Subdirección General de Gestión de la Movilidad de la Dirección General de Tráfico, y bueno, cuyo punto de vista como autoridad en la materia me parece también muy interesante. Cuando quieras, Juan José. Muy bien, pues muchas gracias. Santiago, lo primero, perdonadme el retraso, el tráfico, siempre la tan manida, ¿no?, excusa. No han sido los papeles que me ha mandado a última hora el jefe, ha sido el tráfico. Voy a intentar dar, evidentemente, gracias a Santiago por la propuesta y al Colegio de Abogados de Madrid por contar con nosotros en esta jornada. Voy a dar una pincelada, a lo mejor demasiado larga, no lo sé, de nuestro enfoque actual y el enfoque que hay en el entorno europeo e internacional también. Espero hacerlo ameno porque la hora es complicada, pero bueno, cualquier momento, cualquier duda, no tengo mayor inconveniente. Si me queréis interrumpir, sentiros totalmente libre. Lo primero, ¿cuál es el entorno en el que nosotros nos encontramos? Y a
al hilo de lo que apuntaba antes Arturo de cómo va a ser el nuevo modelo de movilidad, estaba muy enlazado con el nuevo modelo de movilidad, como veis en la gráfica, demasiados coches. No vamos a entrar más en el dato de estas ocasiones. Sí que nos podemos ir fijando un poco cómo va la tendencia que los gurús del tema en cuanto a venta de vehículos se están preveyendo en estos próximos 10 años, ¿no? Ahora, bien, nosotros en Europa nos hemos acostumbrado a ser fabricantes de vehículos. Ahora los actores en estos nuevos sistemas de movilidad y tecnología incorporada a los vehículos, totalmente diferente. Inteligencia artificial. Europa ahora mismo no es líder en inteligencia artificial, eso no lo digo yo, lo dicen multitud de estudios. China, Estados Unidos e Israel también apunta a maneras, pero nosotros nos estamos quedando atrás, aún teniendo dentro de lo que es la industria de la automoción, teniendo fabricantes líderes en el mercado. Por lo tanto, quizás deberíamos adaptar a día de hoy no solo la regulación, sino también cómo enfocamos, y es complicado, complicado desde el punto de vista de la industria y también desde el punto de vista de la regulación, que lamentablemente en Europa nos gusta mucho, bajo mi punto de vista, sobreregular. Y evidentemente no vamos a poder competir, bajo mi punto de vista, no solo mío, sino las asociaciones también, principalmente la europea de fabricantes de automóviles, no se ven capacitados para competir con China. Es un capitalismo dirigido y es tremendamente complicado. Pero sí que nos podemos dar cuenta de que estamos, lo apuntabas tú, al haber de ese trasvase de los nuevos medios humanos y cómo se tienen que reformar para adaptarse a las nuevas circunstancias de la industria. Sí que estamos viviendo una revolución basada fundamentalmente en la digitalización de los procesos. Con lo cual, de alguna manera, igual que se adaptó con la máquina de vapor, etcétera, etcétera, tendremos que ir pensando cómo adaptarnos. A lo mejor es más fácil de lo que pensamos, ¿no? O no lo sabemos. Pero sí que la movilidad del futuro, también lo apuntaba Arturo, bajo nuestro punto de vista, no voy a entrar si tiene que ser eléctrica o no, yo diría más bien descarbonizada, olvidándonos de petróleo, ¿no? Porque, bueno, la electricidad probablemente habrá otro tipo de sistemas que nos permitan propulsar los vehículos, puede ser el hidrógeno, etcétera, etcétera, pero sí que entendemos que vamos a ir fundamentalmente a la autonomía o la automatización de la conducción y a compartir el vehículo, básicamente por dos cuestiones, sobre todo a un corto plazo. Primero, por una tendencia social. Nuestros jóvenes, nosotros estamos notando en el número de jóvenes que pretenden y obtienen el permiso de conducción, está bajando, puede ser también derivado, evidentemente, de una cuestión de natalidad, ¿no? De la pirámide que ahora está medio invertida. Y, por otro punto, y a corto plazo, debido al coste que va a tener el vehículo totalmente autónomo, no va a ser un coste barato. De hecho, cada vez que lo introducen los fabricantes tradicionales, lo están introduciendo en los vehículos premium, con lo cual no es accesible a todos los clientes o todos los ciudadanos. Pero bueno, como imagen sí que nos podemos quedar con esto. Me voy a olvidar del resto y solo me voy a dedicar a autonomía, ¿vale? Que para nosotros, desde un punto de vista de la gestión de tráfico y circulación, va a ser el actor. Tradicionalmente, hasta ahora, ha sido el propio ser humano el que era el actor de la movilidad, pero ahora, sobre todo en lo que se refiere a la movilidad rodada con un vehículo tradicional, va a pasar a ser, en un futuro no muy lejano, el vehículo, ¿vale? En cuanto a una predicción, otra vez haciendo un poco con la bola de cristal, pues sí que podemos ver ciertas, en el año 2030, cómo vamos elevando no se ve aquí, la introducción progresiva de los niveles de automatización. En este entorno en el que nos encontramos, los conductores tradicionales al final son conductores tradicionales. Lo que cada vez que asistimos a un foro, hablamos con ellos, nos estamos encontrando que al final están haciendo más acuerdos principalmente con tecnológicas, porque ellos son los que tienen el conocimiento, son los que dominan el ámbito de la inteligencia artificial, machine learning, como nosotros queramos, es un software, como lo queramos hablar, que tiene que ir cogiendo riqueza e inteligencia. Entonces ahí, al final, ellos intentan competir, pero un
Google sabe más que ellos de inteligencia y Amazon igual, ¿no? Aunque no, ahora mismo no se dedica a estas cosas, ¿no? Bueno, podemos ver, pues aquí podemos ver un poquito en esta imagen de cómo va cambiando las diferentes capas hasta llegar al cliente final. ¿Por dónde pasa la estrategia de la Dirección General de Tráfico en relación no solo a la regulación, sino a la adaptación y a la concienciación de las bondades, ¿no? Porque no olvidemos que, bueno, aparte, ahora miraremos un poquito los niveles, pero la introducción progresiva de ciertas tecnologías en los vehículos contribuye de una manera efectiva a reducir el número de accidentes. No tenemos que esperarnos al puramente autónomo como para tener una influencia en el número de accidentes, ¿no? Entonces, pues bueno, repasaremos estas cositas. Lo primero, ¿qué es un vehículo autónomo o un sistema? Al final, un vehículo autónomo no deja de ser un vehículo tradicional al que le han incorporado, y en esto puede venir de fábrica. Hay un vídeo por ahí, si nos da tiempo lo veremos. Está vendiendo en Estados Unidos un kit de un señor, tú te lo conectas y te hace unas funciones no plenamente autónomas, pero con una capacidad de automatización bastante importante. Y es sencillo, simplemente un aftermarket que el señor enchufa en su coche, ¿no? Entonces, pues al final, esto es una combinación de la caja tradicional, que es el vehículo, sobre 4 ruedas, con unos sensores, con unos chips y un software de procesamiento que al final ejecuta las tareas dinámicas de la conducción. Por tareas dinámicas de la conducción me puedo referir a acelerar, frenar, cambiar de carril, etcétera, etcétera. La decisión última en esa tarea estratégica de la conducción estará siempre influida o dirigida por un ser humano. Yo quiero ir de aquí a aquí, pues me monto en el coche y digo, quiero ir aquí, ¿no? O lo llamo desde mi móvil, quiero que me vengas a recoger y vayamos allá, ¿no? O sea, esa estrategia siempre va a tener un ser humano detrás, pero las tareas propias de la conducción, que son tan aburridas para todos nosotros, llegado un momento, ¿no? Sobre todo en un atasco, es un rollo macabeo, llegará un momento que las quitemos. Vale, los famosos niveles que apuntaba, partimos de la base, y esto es algo que compartimos las bastantes administraciones de transporte o de tráfico, no nos gustan. No nos gustan primero porque al final están concebidas para ingenieros que se dedican a esto. Hay ciertos matices que cuesta bastante digerir y llegar a entender, ¿no? Por lo tanto, nosotros apostamos por algo más fácil, ¿no? No voy a entrar a cuáles son los matices, ahí tenéis los ojos, o sea, hasta nivel 3, que es lo que ellos llaman los ingenieros, el ser humano siempre tiene que estar o controlando o preparado para tomar el control del vehículo, ya que el sistema de conducción no es capaz de realizar todas las tareas que tiene encomendada o resolver todas las situaciones ante cualquier incidencia de manera segura. Con lo cual siempre tiene que haber un señor. Es ahí donde nosotros estamos, me sale la palabra, donde nosotros nos encontramos con mayores dudas legales y desde no solo legales, sino desde un punto de vista práctico, ¿no? O sea, si yo le digo, y pasa con Tesla, ¿no? Hay una sobreconfianza en las capacidades del vehículo, que son varias, pero no va a llegar un día que no va a poder. Entonces, al final, esta hibridación que tiene lugar en el nivel 3 es, bajo nuestro punto de vista, no es buena, lo voy a cambiar la expresión, no es buena porque al final le estamos diciendo al conductor, puedes hacer lo que quieras, pero no puedes hacer o sí o no. Estas cosas híbridas al final no llegan a funcionar. Entonces, nuestro enfoque desde un punto de vista legal y nuestras recomendaciones, o es el señor o es la máquina. No puede ser la máquina y el señor a la vez, porque eso es lo que supone un riesgo para la seguridad vial. Ahí sí que nosotros no estamos de acuerdo. Y eso se lo estamos diciendo nosotros día a día a la industria. Y es aquí donde, al final, nos estamos en ese nivel 3, donde nos estamos encontrando con mayores problemas en un entorno internacional a la hora de sentar la regulación. Para nosotros, nuestra actual ley y reglamento de circulación
cubre esta situación porque es el señor humano el que es responsable último de lo que vaya a pasar en la conducción con su coche, ya que ese coche no es capaz de hacer todo. Ahora bien, desde el momento en que el fabricante sea capaz de decir, independientemente de que sea en un trozo de autovía o sea en cualquier sitio, estaríamos hablando de un trozo de autovía nivel 4, o en cualquier vía, situación, momento, lluvia, nieve, etcétera, etcétera, nivel 5. Entonces, a partir de ahí sí que en ese momento concreto es el software el que es el capaz de realizar todas las tareas y es el responsable, va a ser ese sistema, va a ser el responsable último de la conducción. Partiendo de esa premisa es en lo que estamos trabajando nosotros para elaborar nuestra modificación de la ley, que ya teníamos avanzado algo, pero el cambio de gobierno pues, nos cortó un poco la marcha, ¿no? La tendencia. Pero la idea es esa. Primero, desde un punto de vista del regulador no nos gustan nada los niveles, sí que sirven para explicar, sí que sirve y se está introduciendo cada vez más en la cultura y en la literatura, pero al final hay muchas dudas. Han hecho un release en septiembre pasado y yo creo que para mí han generado más dudas. Y llevo casi 4 años con esto y me sigue generando dudas. Pero bueno, es complejo, no es algo sencillo. Por eso, si nosotros queremos transmitir desde el regulador, desde la sociedad en general, mensajes al ciudadano, oye, estas son las bondades, estas son las capacidades, debemos ponérselo lo más fácil posible para que sea comprensible, ¿vale? En cuanto a los aspectos técnicos, desde un punto de vista internacional, pues los famosos niveles de automatización en los que básicamente se está apoyando todo, aunque bueno, como he apuntado, con ciertas dudas. Y luego, desde un punto de vista internacional, tenemos UNECE, que es la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas para Europa, que es la que, como guardiana de las convenciones sobre circulación vial, está liderando este proceso, por lo menos a nivel europeo, ¿vale? En el ámbito europeo y con la participación de Estados Unidos, aunque Estados Unidos evidentemente va a su ritmo y China ya no, digamos. Hay muchos grupos, estos son 2 de los foros más relevantes allí, en el que se está discutiendo, estos sí que son, WP29 son aspectos técnicos del vehículo, de hecho son los que sirven de base para la homologación del vehículo. Por ejemplo, hay un grupo dedicado a señalización y luces de los vehículos en general, tradicionales, ¿vale? No estoy apuntando, pero para que se hagan una idea de qué es lo que están haciendo. Desde un punto de vista jurídico relacionado con la circulación y la seguridad vial. Existen las 2 convenciones, Ginebra 1949 y Viena 1968. No sé si podemos seguir jugando con una convención internacional del siglo pasado que habla de, entre otras cosas, caballos y rebaños de ocas. No son ocas, pero sí menciona rebaños. Hay ciertas... cuando analizamos ahí, llevamos discutiendo 2 años y medio qué teníamos que hacer, si interpretar las 2 convenciones, cada uno interpretaría lo suyo, una fragmentación, por lo tanto, a nivel internacional, por lo que apuntaba antes, Portugal, España, ese tráfico transfronterizo que tanto preocupa a la Unión Europea. Si cambiábamos y partíamos de cero de una convención, resulta que, bueno, decidimos hace cosa de 2 años hacer una resolución partiendo de una base de soft law approach, de un enfoque ligero en cuanto a la regulación, porque evidentemente nosotros no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología, cada día hay una cosa nueva y no podemos hacer una regulación rígida que no nos permite, mejor dicho, no nos permite cambiarla rápidamente. Eso es una desgracia para España y para todos los países, no vamos a ser diferentes a nadie más. Hemos estado 2 años, como he dicho, en septiembre aprobamos esta resolución, luego hay un link allí, y ahora resulta que hay ciertos países que no, que ahora quiero hacer una enmienda de la Convención de Viena. Esto es una locura, no nos ponemos de acuerdo para nada en los países, y sobre todo los europeos, tenemos un problema. Mientras tanto, Estados Unidos, por no decir China, pues él va sacando sus guías en ese sentido de una regulación ligera para permitir la creación y la formación de ese ecosistema. Dentro de la Unión Europea, pues bueno, hay diferentes iniciativas, por ejemplo, una de las últimas son las dos que se apuntan al final, una serie de guías para
cómo diseñar la homologación de los vehículos autónomos para que puedan circular en nuestras carreteras en función o basado en el artículo 20 de la Directiva de Homologación de Vehículos, que permite que cualquier Estado miembro homologue un determinado vehículo y esa homologación sirve para el resto de la Unión Europea. Es una excepción que se incluye dentro de la Directiva Europea, pero que ha servido, por ejemplo, a Tesla ir a Holanda y obtener la homologación para que sus coches puedan circular por Europa. Igual pasa con el clase Alemania, Mercedes-Benz. Y luego tenemos la directiva de seguridad en los vehículos, en el que ya se están introduciendo la regulación de nuevas características técnicas, desde el asistente de salida de carril, velocidad inteligente, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el estado del arte? Más o menos, a día de hoy. No vamos a... Francia, Italia no tienen absolutamente nada. Sí que Francia ha hecho el anuncio de que este año va a tener algo. Bueno, no lo sé, ya veremos, ¿no? Estados Unidos, como apuntaba, y Canadá va por el mismo sentido, pues van desde... Su enfoque es totalmente diferente, es en un enfoque, ya lo saben todos ustedes, es un enfoque totalmente distinto en cuanto a regulación que el que tenemos nosotros aquí en Europa o en los países de tradición de Código Civil, pero totalmente diferente. Reino Unido sí que está bastante avanzado, en el sentido, han hecho una reciente consulta pública la Comisión Legal del Gobierno acerca de cómo tienen que regular, preguntando varios aspectos, sus ideas, y preguntando a la ciudadanía qué les parecen sus ideas para captar y empezar a trabajar en ello. Y Alemania, que introduce ciertos cambios normativos, esto es de 2017, ¿vale? 2018, perdón, ya no sé ni... 2017. Pero se queda no en regularlos plenamente autónomos y siempre considerando que el conductor es responsable de los actos y que él tiene que actuar en consecuencia. Está muy resumido, no es tan así, ¿no? Pero bueno, aquí lo tenemos en alemán. Y viene a decir eso. Entonces, desde el punto de vista de regulación internacional, aunque ya he apuntado algo, ¿dónde nos encontramos? Primero, desde un punto de vista convenciones de circulación vial, no voy a hablar de aspectos técnicos, convenciones de circulación vial, lo que se acuerda es hasta nivel 3, o sea, en tanto en cuanto el ser humano conductor sea responsable, esto es válido, ¿vale? Pues lo que apuntaba antes para la ley española sigue siendo válido para el resto de leyes, ¿no? A partir de ahí desarrollamos una resolución, son 3-4 páginas, está aquí en el link, en el anexo 4, intentando ser unas guías que permitan que los países contratantes, a la hora de regular en sus leyes nacionales el fenómeno de la conducción autónoma, más o menos sienten los mismos principios en todos para que haya cierta armonización. Claro, es una resolución, es algo voluntario y puede ser que sí, puede ser que no. Nos ha costado 2 años sacar 4 folios. Esperemos que por lo menos las 4 cosas que hay, ¿no?, sirvan de algo, o por lo menos intentemos armonizar a partir de ellas, ¿no? Son muy sencillitas, son 4 principios básicos de lo que se pretende, ¿no? Ahora que estamos trabajando es en conducción remota. Para nosotros en España la conducción remota está permitida, sí que hay ciertos componentes técnicos que hay que depurar, pero en principio nuestra ley no dice nada de que el señor conductor tenga que estar dentro del vehículo ahí puesto. Lo que dice es que tiene que estar en todo momento en condiciones de controlar su vehículo, ¿vale? En cuanto al V29, que es el órgano encargado de definir los aspectos técnicos que tienen que cumplir los vehículos autónomos a la hora de circular, aquí sí que hay cierta solape entre el trabajo de unos y otros, porque claro, al final las condiciones técnicas llega un momento que al final hablas de un software que es el conductor, y ese software que es el conductor tiene implicaciones desde el punto de vista de seguridad vial, no solo desde un punto de vista técnico. Entonces ahí sí que estamos trabajando para que ambos grupos trabajen conjuntamente para mejorar lo que probablemente de un aspecto técnico salga y evidentemente luego de un aspecto legislativo
relación con el fenómeno de circulación. Al final ellos optaron por un tema de regulación horizontal muy complejo, era una iniciativa francesa, muy complejo, no servía para nada y el enfoque tiene que ser totalmente diferente y hacerlo. Los ingenieros, por desgracia, estamos un poquito acostumbrados a ir demasiado al detalle y al final nos perdemos en lo que tenemos que mandar. Una cosa está muy bien, lo decía antes con la explicación de los niveles del SAE, definirlo desde un punto de vista ingenieril está muy bien, pero si se lo tiene que leer, no sé, mi prima no va a entender ni pipas. Entonces lo tenemos que hacer en un lenguaje que sea suficientemente ameno para esto. Hay ciertas cuestiones, por ejemplo, si es autónomo o es automatizado. En español automatizado a mí personalmente me suena un poco mal, pero sí que es verdad que es sería la palabra más apropiada, igual que en inglés, ¿no? Yo solo comenté a un inglés cuál era la diferencia entre uno y otro y me dijo que autónomos está incluido dentro de automated. Bueno, eso ya los ingleses sabrán, yo no llego a tanto si era así o no era así, ¿vale? Le hice caso y dije, pues a partir de ahora todo automatizado, ¿no? El problema es que al final va a haber un conductor virtual en el futuro y cómo nosotros desde un punto de vista de gestores de tráfico y de seguridad vial le vamos a autorizar a que conduzca, ¿no? Eso es porque ahora, eso es otro mantra que tenemos, ¿no? Ahora hay un señor o señorita o señora, me da lo mismo, chica de 18 años que obtiene su carné, lo ha hecho aquí de aquella manera, venga, no pasa nada, a todos nos ha pasado. Sale a conducir y que Dios reparta suerte. Es así, o sea, no nos podemos engañar. Haces un examen, un teórico, haces un examen que si tienes suerte después de 16, 18 clases prácticas lo vas a probar, sobre todo en un entorno más sencillo, y ala, ya puedes salir a circular. No tenemos ni idea. O sea, sabes conducir, sabes que anda las marchas, no sabes circular. Pero sí que, claro, si nos hacemos la traslación a un robot, no vamos a permitir que ningún robot salga a la carretera y vaya a tener ningún accidente, ¿no? Esa es una mentalidad del ser humano y me parece bien, ¿no? ¿Cómo funcionan estos sistemas? Al final observan algo, para eso tienen los sensores, se orientan, tienen que saber dónde están, toman su decisión y actúan. Básicamente es lo mismo que hacemos nosotros. Esto está sacado es el ODA, que está sacado del mundo aeronáutico, ¿no? Pero bueno, al final es lo mismo. ¿Cuáles se me ha quedado aquí. ¿Cuáles nuestras premisas a la hora de regular y a la hora de empezar a trabajar en una modificación del actual cuerpo normativo? Primero, no solo regular, porque no sabemos si vamos a regular bien. Probablemente a lo mejor incluimos una cláusula o una provisión en un artículo y la tenemos que cambiar y no va a ser nada fácil cambiarlo. Por eso tiene que ser flexible y neutral, ¿vale? Y metiendo una serie de principios básicos que nos permitan ir mejorando. Evidentemente no vamos a conseguir la perfección. Eso, desde el punto de vista del regulador, nunca se consigue, bajo mi punto de vista. Claro, esto ya cada uno. Y me gustaría resaltar aquí que tenemos que ir aprendiendo y tenemos que hacerlo de manera conjunta con la industria, con los desarrolladores, porque si no, si yo ahora mismo escribo algo y lo lanzamos al trámite normal, nos vamos a equivocar, seguro. Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? Nuestro enfoque es cubrir hasta la plena automatización de los sistemas, ¿vale? No quedarnos en sistemas intermedios, como he dicho. Nuestro actual marco normativo, más allá de que probablemente necesitara un refresco, y esto lo digo en general, no lo digo en particular solo para la automatización, sí que en esta modificación, en este pequeño aspecto de modificación, sí que trataría de solventar ciertas dudas acerca de más que ciertas dudas, dejar sentadas las bases correctas para que no haya dudas a la hora de interpretar la ley, ¿vale? Para nosotros la ley es suficientemente amplia e interpretable para que estuviesen admitidos, pero entendemos que no es el mensaje debido que debemos dar a la sociedad, ¿no? Entonces, como decía, unos cambios sensibles. Al final tenemos que introducir, nos guste o no, o tomar ciertas definiciones SAE, porque es lo que hay. Lo que sí que intentamos hacer es pulirlas y hacerlas comprensibles, ¿vale? A partir de aquí, para nosotros, simplemente, y estoy hablando siempre que no
se precise una supervisión humana para la realización de las tareas dinámicas de la conducción. En ese caso, es el sistema, no hacemos esa analogía, pero es el sistema el que es el conductor. Y, por tanto, ese sistema es el que es el responsable. O sería el responsable en su caso, ¿no? Entonces, al final introducimos, esto es algo también que en Estados Unidos se está más o menos, no es titular, pero no recuerdo ahora la palabra entidad. La entidad del sistema, al final, es la que se va a hacer responsable de eso. Al final, hablando ya, y no quiero meterme en responsabilidad, pero probablemente, al final va a haber dos tipos de responsabilidades aquí, ¿no? Porque, bueno, puede ser que sea el vehículo autónomo un sistema o un vehículo que sea propiedad de una empresa X que ofrece un servicio de movilidad. En ese caso, pues esa empresa es la que va a asumir todo, pero me voy a poner en el caso particular de cualquier ciudadano que se permite comprarse un vehículo en este sistema. Por un lado, tendremos el típico seguro que nos cubre en todo momento, el seguro del vehículo, ¿vale? Pero en una capa superior, ya que yo no voy a ser siempre, sí o no, no voy a ser siempre en todo momento yo el conductor que maneje ese vehículo, va a haber alguien, un tercero, que va a ser conductor. Por lo tanto, nosotros lo que decimos, ese titular, esa entidad, en tanto en cuanto el sistema de conducción autónoma esté conduciendo por sí mismo, siempre o en determinados momentos, será el responsable y tendrá que tener un seguro para cubrir cualquier eventualidad, igual que lo tengo yo cuando sucede cualquier cosa. Entonces, hay dos capas, es ahí donde probablemente surjan ciertos, por así decirlo, problemas, probablemente tengamos que limar algo en nuestros pensamientos, como no, pero el enfoque va en esa dirección, ¿vale? Y lo digo en dos bases, porque al final va a tener, por un lado yo voy a tener la responsabilidad, como la tengo ahora, propietario y particular, de tener en perfectas condiciones mantenimiento, ITV, etcétera, etcétera, pero hay algo del coche que yo no voy a manejar, no voy a ser responsable. Van a ser, por ejemplo, las actualizaciones del software, que van a existir sí o sí. Es un software, hay que mejorar, hay vulnerabilidades, hay mejoras, hay fallos en los códigos de etcétera, etcétera. Entonces, ahí yo no voy a tocar nada. No es como ahora que yo voy al taller y toco lo que toco. Vale, desde un punto de vista de responsabilidad de terceros, nosotros hablando y es algo que se manifestó ya en 2017 en las conclusiones del GIAR 2030, desde el punto de vista de la Asociación de Aseguradores, tal y como está el marco normativo europeo, cubre perfectamente las eventualidades. Hay un marco normativo de fallo de producto y hay un marco normativo de seguro de responsabilidad civil frente a terceros, que es el que todos tenemos, en el que la víctima siempre va a ser resarcida en el caso de que sufra un daño, ¿no? Eso está cubierto y entonces ellos hacían el símil, y se lo comentaba el otro día a Santiago, decía, ahora si falla el airbag, el responsable no es el señor, siempre hay que haya metido sus mantenimientos, por ejemplo, el airbag yo creo que nadie le mantiene. O sea, como no salte chivato, nadie, no es como un cambio de aceite, nadie va a ello, ¿no? Entonces decían, si falla el airbag, ese tercera o incluso el conductor, dependiendo un poco del tipo de seguro que tú tengas contratado, va a estar cubierto y luego es la propia aseguradora la que repite, o repetiría en su caso, contra el fabricante del vehículo. Más o menos el enfoque que ellos toman en estos momentos, las empresas aseguradoras o la asociación, mejor dicho, de empresas aseguradoras de Europa, es ese, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí que hay dos niveles, como comentaba antes, el dueño del vehículo, que puede ser particular o no. En el caso de que no sea particular es mucho más fácil, pero en el caso de que sea un particular habrá que cubrir esa falta porque él no va a ser el conductor en ciertos momentos, ¿vale? A partir de aquí, bueno, incluiríamos una serie de definiciones adicionales que tampoco van a mayor, y lo que sí nosotros pediríamos a la hora de expedir, mejor dicho, el permiso de circulación típico que se da a todo vehículo antes de matricular, una serie de información y requisitos. Aquí es cuando enlazamos con el mayor problema que desde un punto de vista de regulación nos estamos encontrando.
¿me vale con que usted, fabricante de ese sistema, que suele ser el tradicional fabricante del vehículo, pero puede ser que no, hay productos aftermarket, nos diga cuáles son las capacidades o no, lo cual sería ese enfoque de self-certification que existe en Estados Unidos? Pues nosotros nos sentiríamos súper cómodos. Los fabricantes tradicionales no se sienten tan cómodos. Entonces, lo que demandan a la Unión Europea, no, homológame y hazte tú responsable de decir lo que tengo que cumplir, verificas lo que yo tengo que cumplir mediante una entidad, un tercero, y a partir de aquí yo ya me siento seguro porque ya ha venido papá a administración y ya me ha dicho lo que es. Este enfoque tradicional, o sea, por mucho que nos guste o no nos guste, no funciona. O no va a funcionar con algo que es totalmente cambiante a cada momento. Eso por un lado, y por otro lado, que desde la administración no tenemos el conocimiento para ciertas cosas. Entonces, al final tienes que delegar en un tercero que no sé si tiene el conocimiento o no tiene conocimiento. O sea, al final, pero yo también les comprendo a ellos que no quieren asumir la responsabilidad. En ese momento de yo quiero asumir o no quiero asumir y vengo no sé qué, pues vienen otros actores, como puede ser Tesla, Waymo y tal, y se comen y se llevan el pastel. Pero bueno, aquí cada uno debe saber cómo está. El caso es que al final, tal y como está planteado el sistema de homologación de vehículos en Europa, se nos viene al regulador cómo validar. Es complicado. Al principio, bueno, pues existe algo que no cambia en el tiempo. Durante 15 años mi vehículo no cambia en absoluto, nada. O sea, pues apenas que le tuneé, no cambia en absoluto, ¿no? Hay un conductor que teóricamente no va cambiando. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Voy a tener un conductor virtual que le tengo que hacer algo. O sea, no sé. ¿Usted es capaz de cumplir con todas las reglas del tráfico? ¿Sí o no? Dígamelo usted, ¿no? O le hago que también puede ser, ¿eh? Le hago un examen práctico que se monte un examinador de tráfico dentro del vehículo autónomo y le diga, llévame aquí y a ver cómo actúas, ¿no? Entonces, a partir de aquí, ¿cómo podemos en las diferentes etapas del desarrollo de un sistema de conducción autónoma? Pues tenemos desde el circuito cerrado en el que hacen ciertas pruebas, porque claro, un circuito cerrado puedes simular ciertas situaciones, es un entorno ideal. Esto es como los ensayos de química de cuando éramos pequeñitos, claro, es el entorno ideal, aquí presión, tal, no sé qué, y sale todo, y perdóname la expresión, cojonudo, ¿no? Pero no es así, ¿no? Tenemos la simulación, pero la simulación, al final, ellos dicen, ¿puedo recrear? Y sí, puedes recrear n infinitos casos, pero los n infinitos casos van a cubrir todas las posibles situaciones de tráfico. Yo cada día cojo el coche y me encuentro una cosa diferente, todos los días. No soy capaz de simular todo, ¿no? Y ensayos reales. Claro, el ensayo real tiene la ventaja de que te vas a encontrar 1.000 millones de historias, las imaginables y las inimaginables, pero tiene la desventaja de que requiere mucho tiempo. Entonces, al final, van a tener que optar por una combinación y exigir una serie de comprobaciones tipo, ya que desde Estados Unidos lo tiene más fácil. Tú te haces responsable de tu producto y me dices que si cumple, cumple, y yo como no cumpla, te va a caer la del pulpo, pero si no, aquí. Entonces aquí empezamos a tener un problema de cómo afrontar desde el punto de vista de la regulación. A partir de aquí, y esto es algo que no tenemos que trabajar antes de esto, solo de manera aislada el regulador y responsable de la seguridad vial y de la circulación. Al final eso lo tenemos que hacer con la industria, y esto es algo que en Estados Unidos, en Europa se está empezando a mover, que al final tenemos que unirnos todos a ver qué clase de modelo, hacer algo único o lo más parecido posible en diferentes entornos, que sirva lo mismo para Francia que para Holanda y para España. Vamos a intentar. Entonces, a partir de aquí, por ejemplo, Mobileye, Intel, que es lo mismo, pues han sugerido aquí pues una metodología, ¿no?, basada en matemáticas, en la que intentan crear un estado seguro en todo momento para que no haya ningún accidente, etcétera, etcétera, etcétera. Está muy bien como concepto, pero al final un problema que va a existir es si el sistema está diseñado porque nosotros no cumplimos ningún día, todos los días hacemos algo que no cumple la ley de tráfico. O sea, eso tenemos que ser conscientes. Desde que me meto en una rotonda y el de atrás, el que está dentro de la rotonda, tiene que frenar, ya ha dejado de cumplir. Si un sistema
tiene que cumplir estrictamente, no va a poder manejar esa situación. Habrán visto muchísimos vídeos en los que les cuesta incorporarse a una autovía, les cuesta bastante. Entonces le falta, yo muchas veces se lo digo a los fabricantes, digo, lo que tenéis que hacer es poner algo neuronal que sepa, si todos fuesen robots, no, porque todos son robots y todo va muy bien, ¿no? Pero con seres humanos naturalmente infractores, no lo vamos... Cuidado con el naturalmente infractores, ¿eh? O sea, pero que siempre hacemos algo que no va a poder manejar. O le inyectas algo de inteligencia humana para que sepa cómo nos comportamos, o al final, y esto hay un vídeo que veremos, no sé si... No, este no es. Hay un vídeo por ahí, es demasiado largo, pero sí hay un momento del vídeo que ya le están diciendo al vehículo que métete y el de atrás que frene. Luego hay otro, es de Rand Corporation, pero fue promovido por Uber, ¿vale? Después de su trágico accidente, que, bueno, yo creo que no tenía nada que ver con el sistema de conducción autónoma, sino más bien con que desconectaron algo y el conductor de seguridad iba, no sé, viendo un vídeo, o conductora, creo que era conductora, sí, iba bastante distraído, entonces, claro, volvemos a los accidentes de Tesla, que por desgracia no son capaces de detectar todo. Bueno, pues sugiere una serie de puntos para verificar que es seguro o no seguro el sistema de conducción autónoma. Bueno, pues son este tipo de iniciativas las que aquí, por ejemplo, en España, Europa, adolecemos y que tenemos que empezar, y eso lo pongo primero en nuestro debe, tenemos que empezar a juntarnos con ellos y empezar a compartir ideas y experiencias, ¿no? O sea, por ejemplo, no vale... Una cosa que les hemos trasladado, nosotros, los examinadores de tráfico, cuando nosotros nos enfrentamos a un examen, tienen un taco así de explicaciones de las normas de tráfico. O sea, no es tan sencillo cogerte el reglamento de circulación de tráfico y decir, no, cuando me aproximo un stop, no sé qué, no, es que me aproximo un stop y tienen 19 cláusulas dentro del stop. Entonces, al final le tenemos que meter eso al sistema también, ¿no? Es complicado. Algunos datos, el otro día, hablando con Santiago, me comentaba, bueno, pero ¿existe algún dato que nos diga si es más seguro o no más seguro? A ver si estamos vendiendo, ¿no? La burra sin vender, ¿no? Bueno, entonces yo le he traído un par primero, voy a poner 2017-2019, en 2 años, los vehículos Waymo, por decir un fabricante, han hecho... en 2 años 10 millones de kilómetros. Yo creo que yo, recién sacado el carnet de conducir, soy incapaz, ¿no? Pero eso ninguno. Y aún así le sigue costando tal. Entonces hay que pulir un poco el este. Pero si contamos esos 10 millones de kilómetros, y en esto son en California los accidentes que ha habido, ¿no? Básicamente... Waymo es el que se lleva el mayor trozo del queso o del pastel aquí en los datos, porque son los que más kilómetros están haciendo, ¿vale? O millas en este caso. Pues ahí lo tenemos. O sea, mientras se movía, un accidente. Con el vehículo parado, un accidente que ha sido responsable. No nos vamos a evitar accidentes en los que esto sería un desidratum que no se va a cumplir nunca. Pero sí que entendemos y vemos tras los datos de que es bastante más seguro un vehículo en modo autónomo que no autónomo, ¿vale? En los datos, ¿vale? Y aquí, que yo creo que lo publicaron la semana pasada, miércoles y jueves, vemos este dato de Tesla que no es un sistema de conducción autónoma, es un sistema nivel 2, o sea que, bueno, te hace parte de la tarea, pero no te hace toda. Ahora, la que te hace, normalmente la hace muy bien y eso lleva a una sobreconfianza en el conductor, ya que me duerma o me ponga a ver la peli y llega un momento que no sabe manejar toda la situación y tiene un accidente, ¿vale? Entonces, pero el dato que nos interesa es... 2,1, 2,91 frente a 1,58, ¿no? Número de accidentes cuando su sistema está enganchado. O sea, esto nos viene a decir que es casi 2 veces, en el tercer cuarto era 3,34, ¿vale? Igual 1,52, 1,58, ¿no? O sea, nos lleva a decir que ese sistema intermedio de automatización incorporado a los vehículos es 2 veces más seguro que esto. Y más, si cabe, cuando
son datos de Estados Unidos, la accidentalidad es diferente, ¿no? Cuando cada 436.000 hay un accidente, ¿no? Entonces, vemos los ratios y nos vamos dando cuenta que esto evidentemente va a funcionar. Tengo aquí unos vídeos para que no digan que yo no sé si va a ser capaz o no va a ser capaz esto. Este me parece que es de Waymo. Que intenta incorporarse a la autovía y no es capaz de incorporarse a la autovía. Pues hay ciertos aspectos que tienen que incorporar porque, la verdad, y dicho malamente, nosotros somos un poco cabritos, cuando no somos demasiado educados, ¿no? Y ese es un punto que a lo mejor adolecemos. Pero es incapaz, o sea, va aquí a la derecha, está por aquí a la derecha, está frenando, intermitente, es incapaz, no va a poder. El ser humano le gana. Ya está, sí de sencillo, no puede. Entonces ahora llega un momento que decide, ala, tiro aquí millas y me voy, ¿no? Claro, o sea, no puede. Entonces estos quizás son puntos que tenga que... me quería ir atrás. Lo hacemos mejor con este, ¿no? Y luego aquí tenemos otro, espero. Este es... el que les comentaba antes de Aftermarket, pues aquí está Tesla que viene, yo lo voy a pasar rápido, ¿no? Entonces, hay un señor que se llama ahí, que te vende... Pues si se carga. Te vende los aparatitos. Tú vas a tu coche, te lo pones tú. No sé, cuesta poco, ¿eh? A lo mejor, yo creo que hasta lo venden, o sea, online lo puedes comprar. No sé si son 500 euros o no sé qué. Te lo pones y a ver si sale ya aquí circulando. Y circula. Y ya está. Sí, tienen varios modelos en los que ya he probado que son capaces de su sistema. Entonces tu coche de nuestro padre, pues lo podemos tunear y se nos hace. O sea, las capacidades, no tenemos que esperar a este desarrollo de Waymo, de la leche, ¿no? Bueno, pues oye, para una autovía probablemente me sirva, ¿no? Y luego tenía este último, que también, este es bastante más largo y no sé yo si se me va a cargar. Si queréis lo veis, también está un poco más, no lo voy a poner, ¿vale? Porque es una hora hablando un tío y hay que tener paciencia, yo me lo tragué. Y sí nos damos cuenta un par de situaciones que se dan ahí, una incorporación, cómo salvar a un señor que se ha quedado un accidente típico de colisión en la autovía en el carril central, cómo emerge, pero le cuesta, o sea, está muy bien, se nota que va avanzando, pero le cuesta. Y aquí es otro dato que quería traer, es un estudio, voy a dejar el link, ¿no? En el que hace una comparación de esperamos a que se introduzcan, podemos esperar o no podemos esperar, y en función de cómo vamos esperando, nos da unos datos de reducción de accidentalidad, tomando como premisa si el sistema de conducción autónoma tiene que ser 100% más seguro que el ser humano o solo un poquito más seguro. Entonces, te permite simular, ¿no?, cómo a pequeñas, con un 10%, que sería este caso que está a la izquierda, obtenemos una reducción con anterioridad del número de fallecidos, ¿vale? Esto es una simulación que han hecho, está muy bien, o sea, no voy a entrar a valorar, pero evidentemente tiene su punto de vista y su razonamiento, evidentemente, y esto nos tiene que ayudar a nosotros al regulador a tomar iniciativas y a ver que esto efectivamente es bueno, no es solo bueno desde un sentido el puramente autónomo, el robot, sino también las pequeñas las asistencias a la conducción que estamos viendo cada día que hay más, ¿vale? Luego, los falsos mitos que yo he querido apuntar aquí, es peligroso, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos que no necesitan nuevas infraestructuras, y esto ya es desde un punto de vista ingenieril y desde un punto de vista práctico. Si nosotros ahora viene, pues no lo sé, me da lo mismo, no quiero particularizar. Audi nos dice, no, es que nosotros necesitamos que las marcas viales sean azules para que mi vehículo, no, o sea,
No, porque tardó 30 años en poner todas las marcas viales azules por la desgracia de la burocracia y la contratación administrativa. Lo que sí tienen que estar las infraestructuras, y esto es algo que nosotros, desde un punto de vista conceptual, en relación a un sistema seguro de seguridad vial, reclamamos. O sea, las carreteras tienen que estar bien mantenidas, pero tienen que estar bien mantenidas para el ser humano, para el conductor. Entonces, lo mismo que el conductor, porque al final vamos a vivir con dos, o vamos a convivir durante cierto tiempo con dos tipos de conductores, un humano y un robot. Entonces, tenemos que tener lo suficiente clara, estamos gestionando dinero público y no podemos hacer locuras. Conectividad, apuntaba, nosotros entendemos que es muy bueno que haya conectividad cada vez mejor, pero de lo que se trata los vehículos autónomos es que sean autónomos. O sea, al final tengo que sustituir un ser humano por un Si no hay conectividad, ¿qué va a hacer el coche? Pararse. Se nos paran 30 millones de vehículos cuando sea todo robot. Entonces, hay que... Bien, está muy bien. Es un capacitador, indudablemente, que va a hacer que esa conducción autónoma sea mucho mejor, pero no podemos descansar todo en la conectividad. Tienen unos sensores, pues que sus sensores trabajen y hagan lo que hacemos nosotros los seres humanos. Dilema moral, para nosotros no existe dilema moral, aquí no tiene que haber un accidente y otra vez lo comentaba el viernes con Santiago, me lo sacaste todo, ahora que estoy pensando, ¿no? Si yo me monto en un coche y tengo la duda de si va a elegir perro o camión, no. O sea, no me monto porque lo que tiene que elegir es Juanjo, no tiene que elegir otra cosa, entonces no me voy a montar. Y luego ya privacidad, es otro mantra que tenemos. Privacidad relacionada con ciberseguridad, privacidad. Yo cuando cojo el iPhone y me meto en Twitter, no hay privacidad. Instagram, no hay privacidad. Si yo le doy a todo agree, no pasa nada, ¿no? Y evidentemente ciberseguridad, yo creo que eso sí que tiene que descansar en la propia industria y tiene que ser lo suficientemente seria, tal y como lo era ahora mismo el Banco Santander. O sea, no puede haber ningún tipo de ciberseguridad, ningún problema con ciberseguridad. Bueno, pues he traído aquí falsos mitos, no voy a entrar más en ellos y simplemente pues agradeceros vuestra presencia hoy aquí y evidentemente al Colegio de Abogados y a Santiago por su invitación. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Juan José, por tu también interesantísima presentación, llena de interrogantes y de cuestiones interesantísimas, ¿no? Valga la redundancia. Yo creo que es el momento de dar la palabra a todos los asistentes para preguntas, comentarios y por supuesto, para el debate. Adelante. Sí que os ruego, en la medida posible, pues, sí, que os identificáis antes de hablar. ¿Se escucha? Sí. Soy Rafael Chelala, ¿qué tal? Buenos días, soy compañero. Y tengo una duda en relación, hemos hablado de la sustitución de los ojos por una cantidad de sensores que tiene el coche y entre ellos una cámara. Vemos que, a diferencia de la regulación que hay en Estados Unidos, pues que es mucho más flexible con el tema de la grabación de las cámaras, aquí nos va a plantear un problema que es el tema del Reglamento Europeo de Protección de Datos, ¿no? Si se puede grabar, incluso que compañías de seguros, pues efectivamente, pues valorarían positivamente la existencia de cajas negras, es decir, de grabación continuas dentro de los vehículos, cuando de cara al reglamento y la legislación europea, pues no está muy claro si esto se puede hacer o no se puede hacer. Y quería, bueno, pues preguntar, pues, ¿qué opináis sobre este aspecto? Muchas gracias. Pues, bueno, ya tenemos ese supuesto que se está trabajando en España en base a las cámaras que hay en la vía pública, ¿no? Que al final te pueden grabar paseando y tal. Al margen, yo creo que es que aquí en Europa somos muy dados a buscarle cosillas para discutir, ¿no? Tenemos muchos bares y entonces al final pues que te graben y tal pues no es algo que te vaya a suponer un problema. Pasas por aquí y te graban, ¿no? Está un vehículo, esto por ejemplo en Rusia, que tengo bastante cercanía con ese país, pues la verdad es que sirve muchas veces para poder definir cuando hay un accidente o cuando hay una barbaridad que está queriendo hacer alguien. Yo creo que todos lo aceptaríamos de buen grado en pro de la seguridad. Hay una parte interesante que se ha comentado, pero bueno, que también afecta al tema legal y que creo que hay que tener en cuenta. Y es que, claro, cuando hablamos de vehículo autónomo, yo sí que pienso, el coche autónomo realmente, a diferencia de todo lo que se ha desarrollado para el vehículo, que es
para el propio vehículo y para el propio usuario, el coche autónomo, lo que es la tecnología vinculada a la automatización, está enfocada también a los demás. Es decir, un vehículo puede ser autónomo, esto es como los edificios inteligentes. Tú puedes tener un edificio inteligente que ahorra energía, etcétera. Si tienes a un tonto que abre la puerta de la ventana a las 5 de la tarde porque dice que le entra el fresquito, pues se ha cargado toda la inteligencia del edificio. Aquí, o sea, la clave es cuando, esto es como tomar las uvas, ¿no? Bueno, pues hemos tomado la última uva, ya todos los coches son autónomos, ¿no? ¿Cuándo se hacen todos los coches autónomos, ¿no? Porque tú puedes tener un coche autónomo y, como tú señalabas, este hombre no ha podido girar. Pero no ha podido girar porque, claro, como no tenía conectividad con otros coches, a la hora de poder tomar esa decisión, pues no ha podido hablar el coche este con el otro coche y a lo mejor el otro coche hubiera decelerado y se hubiera podido incorporar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando mezclas vehículos con niveles de conducción autónoma con vehículos conducidos por el ser humano, pues la verdad es que se puede crear ahí un caos bastante importante, un lío bastante gordo que desde el punto de vista legal pues también puede tener sus implicaciones, ¿no? No sé si esto va a haber una cuenta cero en la que digamos, venga, nivel 5 todos el 1 de enero de 2050, ¿no? Y entonces pues ya todos los vehículos serían autónomos. Tenemos en España 30 millones de vehículos, de los cuales, pues, con concepción autónoma, pues tendremos como, me refiero a autónoma, que tenemos sistemas que a lo mejor nos permiten o ir a una velocidad determinada o ir por un mismo carril, no llegará ni al millón probablemente. Entonces, pues evidentemente, ¿cuándo podremos tener 30 millones de vehículos perfectamente autónomos que además se lean entre ellos y puedan hacer que esa conducción sea eficiente y evite accidentes, evite problemas, ¿no? Entonces, ese es otro punto. La verdad es que aquí lo que surgen son más dudas para vosotros que soluciones que os podamos aportar, ¿no? Pero verdaderamente es un pitote impresionante. Y con el tema de la seguridad, pues eso, yo creo que lo tenemos superado, ¿no? Y si hacemos el mismo análisis que con las cámaras que hay en la vía pública y nos están mirando constantemente, pues no creo que debería haber más problema al respecto. Desde nuestro punto de vista, estaba incluido ahí, lo que pasa es que no he entrado a comentarlo, sí que nosotros vamos a exigir, o exigiremos en su momento, que tengan esa especie de caja negra, ¿vale? Aunque tiene un nombre ya demasiado largo, ya se ha ido alargando en inglés, ya tiene 4 palabras, pero bueno, vamos a dejarlo en caja negra, que evidentemente está concebida no para ir grabando datos en continuo, o sea, lo que no está concebido es para grabar en continuo, con lo cual no existirá esa preocupación o esa posible colisión con la norma, pero sí que en caso de accidente, pues oye, tenga durante X segundos antes, X segundos después, cuando los sensores empiezan a notar que puede haber un riesgo de accidente, que grabe, ¿vale? Evidentemente ese accidente puede acabar en un accidente o no, ¿no? Si no graba, pues habrá que borrar. Pero si graba, sí. Entonces, al final estamos buscando el bien superior más allá del otro bien, que es mi privacidad. Habrá que sopesar las dos, ¿no? Pero sí que la exigencia será esa, que en caso de accidente o de incidente haya grabado en orden a determinar y pulir las posibles responsabilidades. De todas maneras, Juanjo, ten en cuenta que al margen de accidente o de evitar el accidente, muchas veces, y por ejemplo Mobileye es un ejemplo, ¿no? En los autobuses los está, digamos, sensorizando con cámaras que constantemente están grabando porque están mirando y están sensorizando para ver incluso hasta la intención del tío que viene por aquí, a ver si de repente va a pegar un giro, y entonces, o sea, están grabando constantemente, y es una cuestión que no es ya solo que de repente se active porque haya peligro de colisión en décimas de segundo, sino que generalmente pues hay una constante visualización. Pero yo insisto, yo creo que lo tenemos. Lo que es el chorro de vídeo no lo graba. No, está claro, ¿no? Pero aquí en España somos como para, bueno, como para... Me ha grabado haciendo un guiño, y digo, jo, pues entonces lo tienes. Pero fíjate, en los propios autobuses e interior tienes ya, y vehículos de transporte público, tienes cámaras que se activan generalmente cuando está. Y yo creo que la gente es lo suficientemente sensata como para no darle más vueltas al decir, es que me están grabando. ¿Qué vas a hacer en la calle en 2 minutos? Y si lo haces, pues peor para ti. Muy bien, muchas gracias. Sí. Por favor, el micrófono.
Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo, muchas gracias por vuestras exposiciones. Yo tenía dos cuestiones, ¿no? Más que nada por curiosidad. Una de ellas es si sabéis si alguno dentro del mercado, cuál es el gremio, el colectivo, que de alguna manera está apostando más por esta clase de circulación, ¿no? Si es a lo mejor pues, el transporte por carretera de mercancías o transporte de viajeros, incluso el transporte urbano, ¿no? ¿Cuál de ellos es el que de alguna manera está mirando estas nuevas tecnologías con mejores ojos? Y luego la segunda cuestión es si nos podéis explicar un poquito mejor, desde el punto de vista mejor de la regulación, el ejemplo de un camión de mercancías que sale de Madrid hasta Rotterdam. ¿Cómo se comporta desde el punto de vista de regulación el que salga, por ejemplo, el territorio español, que entre en Francia? Si en Francia son las mismas regulaciones, entiendo que hay que armonizarlo, pero ¿en qué punto está eso? Si luego salta a Bélgica, si efectivamente, y luego si eso está controlado vía satélite, a lo mejor por Google, un poco el hecho de que nos digáis un poco más el esquema, ¿no? Desde el punto de vista de regulación, si un camión pues, de Madrid a Rotterdam o a Berlín, donde queráis. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos otra vez de automatizaciones, ¿qué grado de automatización no hay en el sector de la última milla, la distribución urbana de mercancías? Ya hay grados de automatización que de repente llegan y te optimizan la ruta, te miran cuál es la mejor ruta. Bueno, sigues tú conduciendo, pero te van indicando, ese es un grado de automatización pues, bueno, que puede ser interesante. En el transporte público yo creo que es donde más se va a desarrollar, sin lugar a dudas. En cuanto a desde luego los fabricantes tampoco están vinculados a esto, pero no van a ser probablemente los grandes protagonistas. Surgen nuevos actores que van a estar al frente de esto y dentro de esto empresas ligadas a todo el desarrollo de software, etcétera. En el viaje que tú comentabas, probablemente se está trabajando hasta que incluso cuando tú tomas la ruta Madrid-Rotterdam te incorpores en una vía en donde haya otros vehículos que también hagan esa vía porque se hayan hablado y entonces al final haya como una especie de caravana donde el que guía es el primero y entonces los demás van como en modo tren, ¿no? Como quien dice, ¿no? Entonces, la verdad es que el día de mañana no sabemos cuánto se va a desarrollar ni en qué medida, porque hay muchas opciones, pero se está trabajando, por ejemplo, en ese tipo de planteamientos, ¿no? En consolidar pues, caminos donde pues, verdaderamente pueda ser mucho más eficiente, ¿no? En ese sentido. Sí, yo lo imaginaba un poco como las autopistas aéreas, ¿no? Donde los aviones van uno detrás de otros sí, y de alguna manera dejan aparte el libre albedrío de la circulación humana, porque realmente es que el hecho de mezclar el libre albedrío de la circulación, donde hay una infracción, dices natural, pero es verdad, es que muchas veces es incluso inevitable, ¿no? Con estos robots, que realmente es un sistema, sí. Pues al final tendría que haber unas carreteras, ¿no? O unas vías donde tú sepas que por ahí van. Las vías, yo creo que más que nada serán los sistemas que se lean. Un camión que va a Rotterdam se leerá con otro camión que va a Rotterdam, se acoplarán, irán juntos y se irán acoplando en modo tren porque es la forma más segura, además de poder circular, ¿no? Y es un poquito en cosas que se están trabajando, ¿no? ¿Contestas tú a la segunda pregunta? Sí, simplemente por clarificar un poco. En cuanto a actores, que era tu primera pregunta, ahora mismo, desde un punto de vista práctico que ya están circulando, los vehículos pesados tienen muchos más sistemas de ayuda a la conducción y de automatización que el que puede tener cualquier turismo. Entonces, en ese sentido sí que van un poquito más avanzados, ¿no? Por ejemplo, hablando del típico platooning en pelotón y tal, la semana pasada el CEO de Daimler de camiones dijo que él no quería. A nosotros nos surgen muchas dudas con el platooning, eso ya desde un punto de vista de regulación y de seguridad ya nos surgen muchísimas dudas. Entonces, él ya dijo que esa ventaja competitiva de consumo y tal, que no ha lugar y que apostaba más por el autónomo y adiós, ¿no? Entonces, primero, vehículos de mercancías, vehículos de transporte de viajeros colectivo, como puede ser Alsa, que lo ha mencionado antes Arturo. Por su implicación en la seguridad vial sí que tienen esa creencia de que los sistemas, y están incorporando cada vez mayores sistemas, ahí lo veremos. No veremos sin conductor, yo creo, esto es diferente, ¿no? Aunque bueno, en el metro lo podríamos ver y en el tren igual, nos montamos en la T4 en Heathrow y no pasa nada, y aquí en este sí. Pero ese es otro campo, y otro campo es la última milla en entornos bastante controlados, donde no haya mucha interacción con otro tráfico, en estos típicos pods que tienen de baja ocupación, que van a una velocidad bajita, 15 kilómetros, 10 kilómetros, ahí también los podemos ver, ¿no? Y en un entorno urbano
en un servicio de movilidad, un taxi, entrecomilladamente, también los podemos ver, pero ya lo estamos viendo en Estados Unidos, en Arizona, que lo van a lanzar Waymo en nada, ¿no? Entonces, ahí sí que vemos, pero la introducción será más en entornos controlados. Y luego ya otro paso en el cual, a lo que nos afecta al común de los mortales, yo creo que un paso natural es automatización en autovía, que nos haga más fácil la autovía y el típico atasco recurrente, congestión recurrente de todos los días. Ese por actores, ¿no? Luego, en el sentido de cómo hace para que evidentemente se verifique el cumplimiento de las normas en España cuando me voy a España, tal, Francia y tal, eso es un problema del fabricante del sistema y del vehículo. Él tiene que incorporar todas las normas de tráfico, porque las normas de tráfico no hay ninguna regulación europea que haga que sea una competencia exclusiva de la Unión Europea, es una competencia exclusiva de cada Estado miembro, con lo cual cada Estado miembro, al fin y al cabo, tenemos diferencias. Entonces, tiene que ser cada fabricante el que, dentro de una línea de código, diga, estoy aquí en España, me aplican este chorro de listas, paso por el GPS a Francia, me aplican este chorro de, bueno, la velocidad genérica, una tontería, ¿no? Pero tiene que ser esa incorporación, que al final es algo automático, de la norma de tráfico, que se la metan dentro de su diseño. Las reglas principales, evidentemente, como te estoy diciendo, el límite de velocidad. Ahora tengo que ir por la derecha, es lo mismo aquí que en Francia, menos en Inglaterra. Reino Unido. Bueno, yo sí creo que estos vehículos pueden tener, o les podemos tener que programar para decidir en dilemas morales, ¿no? Porque tú, perdóname que tú te has dicho... Yo no me subo en un coche que ante la tesitura de perro, camión, Juanjo, no opte por Juanjo, ¿no? Pero si la tesitura es Juanjo o otra persona de fuera, ese coche va a estar programado por alguien para que opte siempre por la seguridad de los pasajeros y no la seguridad del... Yo creo que los de tres a lo mejor te oirán mejor si usas el micrófono. Ahora no sé si lo voy a poder repetir, pero bueno. Me decía que sí me parece que pueden existir, que podemos someter a estos vehículos a dilemas morales, ¿no? Porque tú has comentado que entre el camión, el perro, qué sé yo, y Juanjo, que tú no te subirías en un coche que no estuviera programado para que siempre decidiera Juanjo, ¿vale? ¿Qué pasa cuando eso además es una programación que entiendo que no se le puede dejar al usuario o propietario del vehículo, que tiene que ser una programación genérica y donde el dilema sería... qué sé yo, pillo a una señora mayor que está en el arcén o defiendo siempre a los pasajeros, a los usuarios del vehículo, ¿no? Eso nosotros, los seres humanos hasta ahora, aunque sea discutible, pero tú puedes decir yo protejo a mi familia y luego si tengo que ir a la cárcel, tengo que ir a la cárcel. Luego además tenía una pregunta sobre qué pasa con el derecho penal en todo esto. Pero bueno. Entonces, ¿cómo se van a decidir esos potenciales dilemas morales que al final tiene que decidir un coche que está programado por alguien que no es el usuario? Si es el usuario, se sigue aplicando, oye, tú has programado este coche para que pueda incluso, qué sé yo, incumplir la ley, ¿no? Pero si es una programación hecha por un fabricante, por algo internacional, un entorno internacional, y son normas absolutamente para todo el mundo y para todos los vehículos y no sé qué, nos vamos a subir en esos coches donde no vamos a poder decidir si a lo mejor el coche decide que los que tienen que morir es mi familia. O sea, desde un punto de vista práctico, lo que tenemos, y eso es lo que siempre argumentan los fabricantes de vehículos, es que ellos, y lo que tenemos que exigirle, es que ellos no causen ningún accidente. O sea, como primera, tú no puedes ser la causa, el origen del accidente. Podrá ser que pues, me ha saltado un niño detrás del balón y me ha saltado tan cerca que yo no lo he podido detectar, que igual que me puede pasar a mí ahora, y hay un accidente, ¿no? Entonces, también nos tenemos que poner en la posición de qué situaciones son las que queremos regular con esa incorporación de cuestiones éticas dentro de un vehículo. O sea, a mí, personalmente, no es que haya conducido muchos kilómetros, pero habré conducido más o menos, o a cualquiera de nosotros, no se nos plantea nunca mato al perro o al niño o me voy contra... A mí nunca se me ha dado la ocasión. Puede ser que haya alguien que sí, pero si nos ponemos en la globalidad de 26 millones de conductores, probablemente le haya pasado a uno en 10 años esa circunstancia. Entonces, si miramos, es a lo mejor que nos estamos cogiendo al caso de 1 frente a 1 billón de casos, ¿no? Entonces, la probabilidad, no creo que el objeto desde el punto de vista de la regulación sea regular toda la casuística porque nos vamos a morir, ¿no? Lo que sí tenemos es
que no haya accidentes, ese tiene que ser el principal valor a transmitir al fabricante para que lo compre. Tienes que evitar los accidentes tuyos propios y, evidentemente, ser lo suficientemente capaz para evitar coexistir y cohabitar con el resto e intentar evitar las faltas que pueda tener cualquier conductor. Nosotros, cuando vamos en la carretera, si ves que vas allá con un atasco, naturalmente hay gente que no te pegas al de delante, intentas evitar ese posible. Hay gente que no, ¿vale? ¿Vale? Pero sí que la primera premisa es no causes ningún accidente, intenta evitar no es evitar, como mitigar los posibles defectos o faltas de otras personas, y entonces ya entraríamos, con esos dos principios, ya entraríamos en el niño o el este. De todas maneras, es muy complicado decir a una persona, móntate en un coche, que puede llegar el momento que tú vas a morir para salvar a otra persona. Eso el ser humano no lo va a admitir tan fácilmente. No, pero es que no hay que regular. ¿Cómo se programa eso? Pero es que tampoco. Es que lo que tienes que programar es para que no haya accidentes, para que no sea la causa del accidente, ¿vale? Y segundo, para que mitigue las posibles faltas de otras personas. Pero no, lo que no puedes decirle, porque entonces la casuística es infinita. No podemos regular ni introducir dentro de un sistema en infinito. Hay infinita casuística, porque igual que hemos dicho mi imaginación puede ser, y además puede ser que cobramos la imaginación hasta aquí y haya un caso que se nos haya quedado fuera y no sepa qué hacer, ¿no? Entonces, creo que hay que dar principios básicos y a partir de ahí que actúe. Y al final no podemos regular desde un punto de vista, de verdad, sinceramente, no podemos regular para 1 billón, una probabilidad de 1 billón. O sea, tenemos que regular la generalidad, desde un punto de vista de regulación, ¿eh? Es que, si me permites, sí. Claro, en todo esto la visión lo estamos viendo con los ojos de hoy, una tecnología de futuro. Ten en cuenta que cuando haya un concepto de vehículo automatizado, pero a nivel general, porque esto lo que se tiene que producir es cuando sean todos, habrá sistemas conectados, pero no ya solo los vehículos, es que estará conectado a lo mejor una farola que está viendo a un niño con posibilidad de peligro, que entonces le va a decir al vehículo que tiene posibilidad de colisionar con ese niño, es decir, reduce esa velocidad, y a la vez los vehículos se van a hablar y dice, estoy reduciendo, reduce tú. No, si puedes mitigar el accidente casi a cero. Porque no solo es el vehículo y todos los sistemas que están integrados. Por eso decía que la gran importancia de este desarrollo al que vamos es cuándo van a estar todos los vehículos, porque tener a un loco, esto es como el que va por la carretera y oye en la radio, hay un loco por la carretera, dice que va en dirección contraria, dice, uno, van todos. Digo, no, gilipollas, si eres tú. Entonces, este es el problema que tiene este tema, ¿no? Cuando estén todos, ya habrá hasta sistemas en la vía pública y tal, no ya solo los vehículos, sino los sistemas que están en el entorno que te dirán cómo tienes que parar. Ojo, que creo que ya, y nos lo puede confirmar la DGT, pero ya empieza a haber vehículos o fabricantes que empiezan a incorporar, hasta ahora ya sabéis que hasta te vienen en el GPS, ahora hay que ir a 80, ahora tal. Bueno, empieza a haber vehículos que probablemente lo que te van a hacer es ir a 80, que esto ya va a tocar un poquito las narices, porque cuando sales a una vía de servicio, yo siempre lo hago, pero he visto que otros, cuando se incorporan a una vía de servicio, dicen a 60 de qué, si voy más pendiente del cuenta kilómetros que de mirar la carretera, y no bajas de 90, los he visto yo. Y claro, pero cuando te diga el coche, es que vas a 60, porque aquí tienes que ir a 60, y de repente ahora aquí a 80, de repente aquí a 100, y de repente para llegar a Cádiz tienes que ir a 120. Y entonces es cuando nos vamos a acordar de qué bonitos momentos vivíamos cuando podíamos controlar las velocidades, pero cierto es que la seguridad también se controlará mucho, pero tiene que haber un entorno global, ¿no? Porque si no es una locura. Yo estoy seguro de que todo va a funcionar mejor y va a haber menos accidentes. Estoy seguro de que todo va a funcionar mejor cuando efectivamente según se vaya implantando la tecnología y va a haber menos accidentes. La cuestión es cuando llega el momento de tomar una decisión moral y la tiene que tomar un coche. Y es un caso en lo que sea, reduciremos qué pasa, quién decide, cuáles son los parámetros. Esto a lo mejor es que yo estoy educado en aquellas leyes de los robots de Asimov, y entonces tengo problemas que otros no tienen. Probablemente la respuesta a la pregunta esté más en que no se va a regular, no se va a programar, en que no se programe nada. Y si no se programa, entonces lo que se introduce es un sistema, como decía Juan José, en el que está programado para nunca provocar el accidente, y el resto probablemente quede como
como hasta ahora, al azar. Es decir, intentar que un algoritmo, por complejo que sea, cubra cualquier posible evento que suceda alrededor de un vehículo con un sistema de conducción autónoma es una tarea imposible y, por lo tanto, probablemente sea además éticamente incorrecto. Y si es éticamente incorrecto, que es una de las preguntas que yo tengo aquí, ¿no? ¿Cuántos filósofos trabajan actualmente en la DGT? Me gustaría saber. O en la EDIVE, ¿no? A lo mejor ninguno, o a lo mejor muchos, pero no haciendo filosofía, sino otras tareas igualmente importantes, ¿no? No, pero insisto, probablemente en el caso concreto de estos sistemas, la respuesta a tu planteamiento es un planteamiento que nos sale a todos de natural. Todos tenemos esa preocupación, ¿no? Todos pensamos en los vehículos autónomos y lo primero que te surge es el dilema. Quizá el dilema existe menos de lo que pensamos, estadísticamente hablando, y aquellos que existan probablemente hay que dejar las cosas que sigan su curso natural. pero yo insisto, al final no es una cuestión de meter tecnología para evitar qué supuestos pueden suceder, ¿no? Sino que de repente habrá tantos sistemas de medición, no solo en los coches, sino en el edificio de acá, en la farola, ¿cuáles son los mayores accidentes que se producen en entorno urbano? En los pasos de peatones. Bueno, pues cuando tengas un paso de peatón que cuando detecte que está viniendo alguien o que cuando te haga una información a los vehículos que vienen, que reducen, o sea, ese es el desarrollo que va a haber. Va a haber una cantidad de información compartida que es lo que va a permitir el minimizar al mínimo desastre para que no suceda ese supuesto en el que tú tienes que tomar una decisión, ¿no? Esto es, dejar a un algoritmo que tome una decisión que nosotros consideramos moral, ética, probablemente sea un error. Como planteamiento en general, en este ámbito en particular, y seguramente en otros ámbitos de la robótica y la inteligencia artificial, ¿no? Si no, acabaremos preguntándole a los algoritmos cuándo desconectar a un enfermo de un sistema de mantenimiento de constantes vitales y otras preguntas que probablemente no deseemos dejar en manos de sistemas automáticos. Yo tengo algunas preguntas y algunos temas que me gustaría tocar, ¿no? Hemos hablado de los... O sea, me gustaría preguntaros si vosotros estáis contemplando qué cambios va a haber en los sistemas de propiedad de los vehículos con la introducción de los vehículos autónomos. Han hablado de unas características, ¿no? Era conectado, compartido. Exacto. Estos vehículos compartidos, ¿cómo van a afectar, si os lo tenéis algún estudio, algún análisis hecho, a los sistemas de propiedad de los vehículos y a un tema que no ha salido aquí, que a mí me parece especialmente preocupante, que es el aparcamiento y en concreto los contratos de garaje? Todos esos vehículos van a tener un aparcamiento concreto, van a estar ahí como los monopatines que aparecieron un día dispersos por toda la ciudad. ¿Esto tenéis algún análisis? Bueno, yo creo que aquí se mezclan varios conceptos, ¿no? La conducción, el coche compartido o los nuevos modelos de movilidad, ¿no? Que lo que están haciendo también es un factor importante, que es el de plantear que habrá un decrecimiento de la demanda de vehículos, porque antes la gente tenía en su casa 2, 3 vehículos, tampoco sin mucho criterio, ¿no? Y al final, nosotros cuando hablamos de vehículo eléctrico compartido, conectado y autónomo es porque también creemos mucho en la economía colaborativa. En Madrid es un ejemplo, ¿no? En Madrid tenemos 4 car sharing, 6 moto sharing, un bici sharing y bueno, pues no tenemos los patinetes porque ha habido esta regulación, pero bueno, probablemente ya están operativos otra vez algunas empresas de patinetes. Al final esto lo que hace es, no sé si alguno es usuario de los vehículos compartidos, pero evidentemente cada vez se van a desarrollar más, ya se está viendo estos car sharings, algunos ya tienen un concepto de conurbación más allá del entorno urbano y lo que hacen es reducir la necesidad de tener más vehículos porque hay una cuestión real y es que el espacio en las ciudades es el que hay.
y eso va a implicar pues, que bueno, pues aparcar en un vehículo en la calle pues, sea un lujo, ¿no? Entonces los parkings también van a formar parte de ese ecosistema, ya están formando parte de ese ecosistema, incluso la movilidad eléctrica, ¿no? Donde hay parkings públicos ya que tienen infraestructuras de recarga para que tú, aunque no puedas tener tu punto de carga en casa, pues puedas dejarlo allí durmiendo. Pero sobre todo, mira, los problemas que tiene ahora mismo un car sharing, sobre todo un car sharing, ¿no? Porque el motosharing tiene swapping, tú retiras una batería y pones otra y le tienes el vehículo operativo y van con furgonetas haciendo eso, pero un coche te lo tienes que llevar al hub que tienen pues, en algún sitio específico en la ciudad. Esto significa que tienen detrás, los car sharing que tenemos en Madrid, tienen detrás una legión de personas, así como un centenar de personas que cuando está el coche al 20% va un tío, lo recoge, además lo lleva a toda leche hasta el punto de hub, porque claro, la idea es llevarlo lo más rápido posible, cargarlo y dejarlo en operación, porque ese tiempo que no está operativo. Entonces, imagínate que en un vehículo autónomo, cuando estés al 20%, autónomamente se dirija hacia el hub y no necesites esa persona o ese elenco de personas y hagas más viable, desde el punto de vista de los números, el equilibrio de cuentas de esa empresa, ¿no? En ese concepto entendemos que el vehículo conectado y autónomo pues, va a tener mucho sentido. Ahí lo hemos visto, la bicicleta que se dirige sola a tal, pues lo mismo con un coche, que hoy en día pues no sucede así. Entonces, pues bueno, esa unión pues sí que la estamos viendo un mayor interés, y es uno de los temas del grupo de trabajo que tenemos de vehículo conectado y autónomo, donde pues bueno, se ve el potencial que puede tener, sobre todo para esos modelos de negocio. Yo también quería preguntarte a ti, Juan José. Últimamente se ha visto un experimento con algo que no sabemos si desde el punto de vista del regulador podría ser considerado o no un vehículo autónomo, que está especialmente diseñado para el reparto de mercancías. Son en concreto unos perros robóticos que van a cubrir los últimos tramos de la paquetería. Es decir, podríamos tener un sistema de reparto completamente autónomo. Esto es algo que se está... por ejemplo, Amazon repartiendo con un perro robótico, y el último tramo de la entrega del paquete hasta el edificio lo lleva algo que no tiene ruedas, tiene unas patas articuladas y sabe perfectamente dónde lo tiene que dejar, avisa al receptor del paquete, baja por la escalera y lo recoge. ¿Eso también son vehículos autónomos desde el punto de vista del regulador? Primero, es una realidad que está ahí y que está viniendo. Yo creo que hay algún proyecto piloto, me parece que es en Reino Unido, con algún tipo de transporte de comida, ¿vale? Puede haber más, ¿no? Es una realidad. Para nosotros eso no va a ser un vehículo autónomo, será un microvehículo de reparto, etcétera, etcétera, pero no un vehículo autónomo que interactúe. Habrá que poner unas condiciones, igual que los patinetes. Oye, tú puedes circular dependiendo de tu velocidad máxima o tu velocidad media de operación, podrás circular por la calzada, por la acera, etcétera, etcétera, ¿no? O por qué tipo de calzadas, igual pasa ahora mismo con la bicicleta. Entonces, ese es el sentido de la regulación que le tenemos que dar. No nos tenemos que volver más locos, porque al final van a ir a 3 por hora, no van a matar a nadie, desde un punto de seguridad vial, lo que sí hay que marcarles es las pautas por donde debes circular tú de forma segura, ¿vale? Pero entendemos que no tenemos que llegar a este nivel de complejidad como un vehículo tradicional de 3 toneladas. Muy bien. Y pues muchas gracias. Y finalmente, en cuanto a los permisos de conducción y la coexistencia entre los dos tipos de conductores, ¿no? Hemos hablado de que va a haber un margen de tiempo en donde coexistirán, me ha parecido, he tomado nota así, ¿no? Coexistirán, vamos a tener que convivir con 2 tipos de conductores. Uno entiendo yo que es el humano y otro sería el automático, por decirlo de alguna forma. ¿Significa eso que va a haber un momento en que el ser humano va a dejar de ser conductor? ¿Llegará un momento en que prohibiremos la conducción humana? Yo ahí tengo una concepción muy liberal de la vida, y eso, la libertad no la podemos coartar. Eso está en el 17 de la Constitución y no nos lo podemos quitar de encima, ¿no? La libertad, y yo elijo como libertad irme a coger mi coche o mi moto porque quiero. Entonces que evidentemente va a haber un trasvase cada vez mayor, porque cada vez confiamos más en la tecnología, eso va a estar claro. Y porque yo quiero que mi vehículo sea más seguro, porque yo por cualquier momento me puedo quedar dormido, y para evitar esto, ¿no? Pero también puede ser que, llegado el momento, soy motero, yo no soy motero, pero bueno, si fuera motero me gustaría salir con mi moto, ¿por qué no? O me gustaría conducir de aquí a, no lo sé, a San Sebastián, porque me apetece. Entonces, no tenemos, desde el punto de vista del regulador, no podemos, o de la autoridad competente en materia de tráfico, no podemos coartar la libertad de las personas, ¿no? Entonces, cada uno que haga lo que quiera. Ahora,
teniendo tu correspondiente autorización administrativa y cumpliendo los requisitos legales, ¿no? A partir de ahí no podemos decir tabla rasa porque esto es el menor peligro, no. Y, bueno, entonces no daríamos armas a nadie, ¿no? Claro, no lo sé, ¿no? También es cierto que cuando lleguemos a ese momento en el que todos los vehículos estén conectados y sean autónomos, quizá el permitirle a alguien que pase a modo manual incremente el riesgo de tal manera que no queramos. Una cosa es la libertad ambulatoria, quiero ir a San Sebastián, y otra cosa es quiero conducir hasta San Sebastián, ¿no? No son exactamente la... No es lo mismo, pero ya hemos adquirido ese derecho a quiero circular y al final ya es algo que tenemos intrínsecamente unido. No, yo creo que no hay que llevar las cosas al extremo. Llevar las cosas al extremo ni decir todos los seres humanos somos malos. Yo creo que el ser humano per se es bastante seguro cuando conduce, porque nosotros nos fijamos 1.600, 1.700 muertos con la cantidad, comparado con 26 millones de conductores, aunque haya ahí 3 o 4 que no conduzcan, y con la cantidad de kilómetros que hacemos al año, somos bastante seguros, ¿no? O sea, no voy a decir... Lo que pasa es que ninguna sociedad puede permitirse el lujo de, oye, 1.700 muertos en carretera con todo ese fenómeno tan generalizado. Pero eso no quita como para que a mí, como ciudadano, no me gustaría que me quitasen mi permiso de conducir, aunque realmente me gustaría ir de aquí a San Sebastián en modo otro, pero puede ser que algún día me apetezca ir al Mercadona con mi coche, ¿no? O sea, yo creo que no hay que coartar la libertad de la persona a la hora de elegir. Entendido. ¿Vale? Hay que reforzar, probablemente haya que reforzar sus cualidades o sus capacidades y sus conocimientos, pero no hay que coartar, no hay que cerrar tanto a las personas. Claro, aquí se me ocurre una pregunta que que tengo aquí al compañero de la DGT. Pero, por ejemplo, el día de mañana habrá la posibilidad de que cuando sea un vehículo autónomo, además que esté con toda la información, que te indiquen, bueno, pues por aquí tienes que ir a 120, que tengas que... Cuando tú puedas hacer una conducción humana, como tú dices, si infringes alguna norma automáticamente, como pasa en la película esta de Schwarzenegger, no me acuerdo cómo se llamaba, pero que le cargaban directamente la multa y tal. Claro, no, es que verdaderamente, claro, surgen muchas cosas en las que no hemos pensado, ¿no? Pero cuando tengáis el control de decir, coño, mira, este en 120 está yendo a 160, tacatá. Con blockchain. Yo voy a decir aquí una cosa, y sí que es verdad que nosotros somos bastante conocidos como los ponemultas, ¿no? Entonces, esto vaya por detrás. Pero, de verdad, en el fondo, no nos gusta sancionar. Y, no, de verdad lo digo. No nos gusta sancionar en espíritu, ¿vale? ¿Y por qué no nos gusta sancionar? Porque si sancionamos es que alguien ha hecho algo que ha puesto en peligro a cualquier ciudadano. Entonces, ese reproche se lo lanzamos porque ha hecho algo mal que ha puesto en peligro la vida. Yo voy a bebido y pongo potencialmente, ¿vale? Entonces, eso se lo reprochamos, igual que hay un reproche penal, ¿no? Pero si por nosotros fuera, no querríamos denunciar porque eso sería que todo el mundo se comporta adecuadamente en la carretera. No, pero no me refería a eso porque sé que no tenéis. Bueno, de todas maneras, eso trasladáselo a la Guardia Civil, que te lo vamos a agradecer todos. Pero en cualquier caso no lo digo por la Guardia Civil, si no prevarica, tiene que... No lo digo por el carácter sancionador, sino por el carácter práctico, ¿no? Es decir, cuando tienes tanta información de, oye, que este tío va a 180 y le puedo pillar o no si va en un helicóptero. Pero si sabes exactamente que ese tío está yendo a una velocidad tal, eso también ayuda a equilibrar. Vamos, a lo que quiero decir es que vais a tener una oportunidad de trabajo, los abogados, que lo vais a flipar con esta nueva tecnología. Yo creo que... No queremos ser gran hermano, ¿eh? No, o sea, de verdad. Queremos cambiar el perfil de tío malo a tío bueno. O sea... yo espero que la propuesta no sea tanto la multa automática directamente cargada en cuenta, sistema blockchain o lo que sea. Yo quiero pensar que con los vehículos cada vez más autónomos o los sistemas cada vez más autónomos podríamos llegar a algo que, desde mi punto de vista, y es un análisis muy personal, hace falta desde hace tiempo, ¿no? Y es que los vehículos tengan límites de velocidad ellos. Es decir, en España no se comprende por qué tenemos los ciudadanos vehículos que pueden correr a 280 kilómetros por hora, cuando el límite máximo de velocidad es 120. Esto podemos hacer muchos análisis de negocio, hablar de las carreteras alemanas, los fabricantes alemanes, pero la verdad verdadera, desde mi punto de vista, es una opinión estrictamente personal. Solo faltaba, es que no se entiende por qué no hay limitaciones de velocidad en los propios vehículos, que además nos ahorrarían bastante energía y contaminación. Pasar ciertos días del año a 70 por hora antes de la M30 está muy bien. ¿Qué tal está no pasar nunca de 120 por hora en ningún sitio?
Pues no. Y esto se prevé, es decir, que los vehículos, eso sí que lo podemos programar, no puedan infringir las normas de tráfico. Aunque incluso vaya un conductor humano medio manejando. Antes, que ya hay fabricantes. ¿Esto qué tal? Esto sí que me parece interesante, ¿no? Lo apuntaba antes Arturo, es un sistema que se llama ISA, Intelligent Speed Assistant, o no me acuerdo, algo así. Y sí, evidentemente, te marca la velocidad y tal. Entonces, desde un punto de vista práctico, mirando la seguridad vial, a nosotros nos parece muy bien, ¿no? O sea, bien, voy a hacer que